Akuyaku Reiyo Level 99 tiene un enfoque refrescante, una protagonista peculiar y un mundo que, aunque conocido, se siente distinto. Hola a todos y bienvenidos a Senpai Te Cuenta. Lo que hace que esta historia sobresalga entre tantos isekais y series de otome es su protagonista, Yumiela. Ella no busca venganza, poder, amor ni atención. Todo lo contrario, solo quiere vivir en paz sin que nadie la moleste. Pero el problema es que es demasiado poderosa y eso la convierte, irónicamente, en el centro de todo. El contraste entre su deseo de pasar desapercibida y su nivel 99 de oscuridad absoluta es tan ridículo como divertido. Lo que más llama la atención es cómo esa disonancia genera conflictos, situaciones absurdas y momentos inesperadamente conmovedores. Yumiela Darkness, la protagonista, reencarna en un mundo de un videojuego otome como la villana secundaria que debe ser derrotada por la heroína. En su vida pasada era una gamer hardcore, así que lo primero que hace al darse cuenta de dónde está es subir de nivel hasta llegar a 99. Todo esto antes de entrar siquiera a la academia donde se desarrolla la historia del juego. El problema es que Yumiela, con su apariencia oscura, su magia negra y su nivel descomunal, despierta sospechas, miedos y rechazo de todos. Incluso los protagonistas originales del juego creen que es una amenaza real, una especie de jefe final escondido. Pero ella no tiene intenciones de hacer daño, solo quiere que la dejen tranquila. Aún así, su poder y presencia empiezan a cambiar el rumbo de la historia, haciendo que los eventos originales se alteren y que su simple existencia sea crucial para evitar una verdadera catástrofe. Entre dragones, conspiraciones en la academia, tensiones políticas y una relación inesperada con Patrick, un compañero que logra ver más allá de su aura oscura, Yumiela se convierte en una especie clave en la lucha contra una amenaza que ni siquiera el juego había previsto. La serie mezcla elementos del género otome con el isekai clásico, pero no se queda en lo superficial. Lo interesante está en cómo Yumiela se relaciona con el mundo, no intenta cambiarlo, ni rebelarse contra él, ni liderarlo. Simplemente se adapta, lo observa desde la lógica de una jugadora y actúa según lo que cree que es más eficiente o seguro para ella. Esa mentalidad choca de frente con un mundo que reacciona emocionalmente a su presencia. Hay también una buena dosis de comedia, casi absurda, cuando vemos cómo sus acciones generan consecuencias desproporcionadas. Pero también hay momentos sinceros, en los que Yumiela empieza a entender que no puede vivir en un completo aislamiento, que su poder implica responsabilidad, aunque ella no lo haya pedido. El ritmo de la historia no siempre es constante, hay episodios que se sienten muy cargados de diálogo o situaciones políticas que ralentizan la trama. Sin embargo, el carisma de Yumiela y la reacción de los personajes que la rodean mantienen el interés. Entre los aciertos de la serie tenemos, como lo mencioné, a su protagonista, pero también lo es su relación con Patrick, la que está muy bien construida y avanza de forma natural, sin forzar el romance ni llenarlo de drama innecesario. Destaca además el humor que surge de situaciones ridículas pero bien llevadas. Por otro lado, la serie tiene algunas debilidades. El mundo que presenta, aunque funcional, a veces se siente poco desarrollado. Las reglas del juego, la política del reino o incluso la magia podrían estar más detalladas. Además, al principio cuesta identificar un conflicto central claro. No hay un villano real durante buena parte de la serie, lo que puede hacer que algunos espectadores pierdan interés en los primeros episodios. Akuyaku Reiyo Level 99 comenzó como una novela web escrita por Satori Tanabata en la plataforma Shosensuka Ninaro en junio de 2018. Gracias a su popularidad fue adaptada como novela ligera por la editorial Fujimi Shogo a partir de mayo del 2019 con ilustraciones de Tea. Posteriormente, en febrero de 2020, se lanzó su versión en manga ilustrada por Nokomi. Esta historia nació de una idea sencilla pero bien ejecutada, darle protagonismo a una villana que en realidad no quiere hacer daño a nadie. El anime se estrenó en la temporada de invierno 2024 con una emisión que fue de enero a marzo. Consta de una única temporada de 12 episodios, cada uno con una duración estándar de 24 minutos. La serie fue producida por el estudio Yumondo. La novela se caracteriza por expandir el mundo, ahondar en los pensamientos de Yumiela y ofrecer más detalles que el anime no puede cubrir por tiempo. El manga, ilustrado por Nokomi, inició su serialización en febrero de 2020 en la revista Beast Love Comic y también sigue publicándose. El estilo de dibujo es limpio y con buen sentido de humor visual.
Un dato curioso es que el dragón de Yumiela, llamado Ryu, es tan overpowered como ella. Nace completamente desarrollado, es leal y tiene una relación más cercana con ella que la mayoría de los humanos. En la versión del manga aparece envuelto en niebla, mientras que en el anime lo vemos en todo su esplendor. Akuya Kurreyo Level 99 es una serie que rompe moldes sin alardear. Tiene una protagonista fuera de lo común que solo busca tranquilidad en un mundo que no está preparado para ignorarla. La historia mezcla comedia, drama y acción de forma equilibrada, aunque podría beneficiarse de un desarrollo más profundo en su mundo y antagonistas. El carisma de Yumiela sostiene la serie por completo y su evolución, aunque sutil, es real y coherente. Su relación con Patrick es de las más saludables que he visto en el género, y si bien el anime solo cubre una parte de la historia, la novela ligera y el manga ofrecen mucho más contenido para quienes se queden con ganas de más. Si te gustan las historias con protagonistas fuertes, sarcasmo bien usado, situaciones absurdas que hacen reír de verdad y un poquito de acción bien medida, Akuya Kurreyo Level 99 es para ti. Y si te gustó el video, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos. Antes de despedirme, aquí te dejo otro video que seguramente te gustará. Nos vemos.